Y buenos días a todos. Les comentaba ayer que el dolor pues es un síntoma sumamente importante en la patología cardiovascular y muchas veces han debido escuchar, sí, pero oye, si el corazón no duele, ¿no? Y no es cierto. Ahí se hace cierto lo que muchas personas dicen, ay, cómo me duele el corazón. Y la verdad es que el corazón duele y no duele por lo que nosotros pensamos. No es que nos duele el corazón cuando estamos enamorados o cuando nos sacan la vuelta. Eso, el sentimiento del amor, el sentimiento de la esperanza o la decepción, eso se produce con el cerebro. El corazón tiene inervación en las tres, tanto en el pericardio, en el miocardio y en el endocardio, pero la parte que más produce dolor, el dolor que casi nunca uno podría olvidar, es la capa del miocardio. Como alguna vez les he dicho de repente a ustedes o a mis otros alumnos, es que el corazón básicamente es un órgano muscular hueco, ¿no? Es un órgano muscular que se divide a la mitad por un septum, que empieza por la parte de arriba o posterior, que son el septum interventricular, y de alguna forma es continuado por el septum interventricular, dividiendo al corazón en un corazón derecho o en un corazón izquierdo, o en cámaras derechas o en cámaras izquierdas. Estas cámaras izquierdas están separadas a la mitad por una válvula que es la válvula mitral, y en el ventrículo hay otra válvula que separa desde el corazón y la vasculatura, en este caso la aorta, que es la válvula aórtica, dicho sea de paso. El corazón derecho está dividido a la mitad por la válvula tricuspidia, separando hacia atrás la aurícula y hacia adelante el ventrículo, y el ventrículo está separado de la arteria pulmonar por también la válvula pulmonar. ¿Sí? Entonces, el músculo es el órgano que, perdón, es la capa que le da la función al corazón. El corazón es básicamente un órgano muscular y como cualquier otro músculo, el corazón lo que tiene es esa función del músculo, la función de la contracción. Se relaja, se contrae. Al contraerse produce la sístole y al relajarse se produce la diástole. Simple, eso es todo. No hay nada que pensar, no hay nada que elucubrar. Es eso el corazón. Entonces, el músculo se relaja y en la diástole se llenan las cavidades y durante la sístole se contrae y el músculo, al contraerse, va a expulsar el contenido que está dentro de la cavidad y eso es la sangre y esa es la sístole ventricular y eso es lo que es el volumen latido y lo que va a formar parte del gasto cardíaco. Eso es lo que pasa con el corazón. Ese músculo, que es el más importante en la función del corazón, no es la única, claro, de otra, con la función eléctrica y la función de revestimiento y la función de bomba y otras cosas, pero la función más fundamentalmente está dada por la función de la capa muscular. ¿Sí? Entonces, esta capa muscular está producida pues por la función del miocardio, ¿no? Que es mío de músculo y cardio de corazón, o sea, del músculo del corazón. Esta es la capa más importante. Y esta capa muscular, cuando no recibe suministro de energía, cuando no recibe suministro de oxígeno y alimentos, entonces entra en isquemia, entra en sufrimiento. Y si no se soluciona el problema, si esto se prolonga, esa isquemia prolongada va a llegar a matar a las células del miocardio, se mueren o se necrosan, y esa necrosis del miocardio se llama infarto del miocardio. Y les dije en las anteriores clases que no es porque yo sea cardiólogo, la estadística lo señala. Las enfermedades que más enferman y matan a las personas en el mundo entero, incluyendo nuestro querido Puno York, es las enfermedades cardiovasculares, o son las enfermedades cardiovasculares. Y dentro de las enfermedades cardiovasculares tenemos las enfermedades cerebrovasculares, las enfermedades vasculares renales, pero la más importante son las enfermedades
cardíacas y de estas el infarto, el miocardio, con los precedentes y sus consecuencias. Entonces, es sumamente importante que entendamos el problema y el dolor, que es un síntoma capital. Todos hemos tenido dolor alguna vez. No hay mucho que explicar en el dolor, porque todos hemos sentido dolor, fuerte o grande. Sí, pero yo soy macho, no siento, sí. Macho hasta que te duela de verdad, ¿no? Porque sí, no hay macho ni superhembra. El dolor es dolor, tanto así que es la causa más frecuente que lleva a los pacientes hacia el consultorio de un médico. Y el que tiene dolor es casi seguro que tiene una enfermedad, tiene un problema de salud. Por eso es el motivo de consulta más común en todo el mundo que lleva a los pacientes al médico. La Real Academia Española define a dolor como sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo por causa interior o exterior. La define bastante cerca. Entonces, el dolor precordial es un dolor que se siente delante del corazón, básicamente delante del esternón o detrás del esternón, y que despierta una carga afectiva, porque inmediatamente uno siente dolor en el pecho, inmediatamente piensa que es un dolor de corazón, y eso hace preocupar inmediatamente porque uno sabe que si me duele el pecho, probablemente sea el corazón, y si me duele el corazón, probablemente sea un infarto, y si es un infarto, probablemente me muera, ¿no? Por eso es que hay una carga afectiva, porque el paciente inmediatamente piensa que puede haber una posible cardiopatía que puede producir peligro, incluso de muerte, ¿eh? El dolor, el dolor del corazón no solamente está producido por la cardiopatía isquémica, que es lo que va a producir el dolor de angina, el dolor de la angina estable, la angina inestable, el infarto de miocardio y eso. También hay dolor producido por el pericardio, también hay dolor producido por otras afecciones del miocardio como la miocarditis, también hay dolor en la endocarditis, también hay dolor. El dolor más terrible es el dolor del corazón por cardiopatía isquémica. El dolor anginoso, que es el dolor de la angina del pecho, que es el dolor por cardiopatía isquémica, es un dolor que aparece súbitamente, generalmente después de hacer un esfuerzo, ¿no? El caballero de 80 años que normalmente se daba la vuelta a la manzana, el señor está caminando a la segunda cuadra, al dar la vuelta a la cuadra con el dolor le produce un dolor terrible en el pecho, tanto así que lo obliga a pararse, y al pararse el dolor pasa. O la señora que está esperando con un palo tras la puerta que el sinvergüenza de su hijo llegue a las 7 de la mañana, 7:30, 8:30, y el sinvergüenza no llega. Entonces se tira el colerón del siglo y le produce pues, un tremendo dolor en el pecho. Ese es un dolor de angina. O los pacientes que aparentemente están sanos, se acuestan a dormir, perdón, chicos, no me corten, por favor. Aló, Buenos días, mi querido doctor Eddie Mercado Portal. sí, perdón, ¿con quién hablo? Alberto Rodríguez, licenciado. Alberto, por favor, estoy en clases, hermano, llámame a las 8, por favor. Ya, 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 correcto, gracias, correcto. chao. Entonces, chicos, el dolor de pecho es un dolor sumamente intenso, sumamente fuerte, que el paciente siente que se le va la vida. ¿Sí? Y el dolor, les decía, el paciente se acuesta a dormir tranquilo, normal, y se despierta a las 5 o 5:30 de la mañana con un tremendo dolor en el pecho. Sí, de hecho, un esfuerzo, estaba durmiendo. Es un ese dolor de cúbito que produce el madrugada. El dolor se presenta en ese momento por efectos vagotónicos o efectos del nervio vago, pero tiene que ver un problema fundamental, el ciclo circadiano.
Durante las 24 horas hay un ciclo donde se producen algunas sustancias y que en este ciclo circadiano, en las madrugadas, la glándula suprarrenal, como les decía ayer, produce cortisol, produce catecolaminas que aumentan la función del simpático, que aumentan el gasto cardíaco. Y si es que no se produce, no se hace nada, eso el dolor puede producir angina estable, angina inestable o infarto miocardio. Por eso los infartos son más frecuentes en esta hora. ¿Eh? Y está loco este pata, decir, el dolor del corazón se produce con el esfuerzo. Y este pata estaba durmiendo. Sí, señor, se produce generalmente por el esfuerzo, pero también después de un esfuerzo, un estrés psíquico, o también en el decúbito de la madrugada. Ese dolor es isquémico. ¿Ok? Este dolor se localiza debajo o detrás del esternón, cerca del epigastro y generalmente es en la línea media. Ustedes van a escuchar, doctor, me duele el corazón, ¿dónde te duele? Y les van a señalar la axila izquierda. Generalmente ese no es un dolor de corazón, es un dolor isquémico. El dolor isquémico se produce en la línea media y sucede esto que ven acá en este dibujito. Este paciente se toca el pecho, ahí le duele, en esa parte donde está moviendo su manito, ahí duele. ¿No? Entonces el paciente, si me duele en el centro del pecho, me aprieta, me aplasta. Ese es un dolor precordial anginoso. ¿No? Se describe como un peso muy fuerte, una opresión en el pecho, que es una sensación, o como una sensación de quemazón o dificultad para respirar. Y generalmente el paciente se aplica la mano en esa parte. Y es más, hay una característica, el paciente puede flexionar los dedos como en una garra. Se me duele porque el dolor es tan fuerte que parece que le está penetrando una garra dentro del pecho. El dolor tiene una irradiación que no es una sola. La irradiación del dolor precordial es un dolor sumamente grande, variada. Por ejemplo, el dolor que empieza en el centro del pecho se puede ir a la espalda, o se puede ir al hombro izquierdo, o se puede ir al hombro derecho, o se puede ir al brazo izquierdo, o al brazo derecho, o a los dos brazos. Pero la irradiación que no falla es cuando el dolor de pecho se va al cuello, se va al maxilar inferior, a veces a los dientes. Ese dolor, esa irradiación generalmente es inevitable. Este dolor es producido por isquemia mental. En la irradiación al hombro izquierdo, en los dos últimos dedos de la mano izquierda, es una irradiación clásica, es una irradiación típica. Así se habla en cardiología. Es un dolor con irradiación típica, es un dolor típico, es un dolor atípico. ¿No? Entonces, el dolor típico es un dolor opresivo, aplastante en el centro del corazón, en la línea retro, en la región retroesternal o preesternal, que, que generalmente es post un esfuerzo y que calma con el reposo. Ese es un dolor típico. O después de un tremendo colorón, la madrugada. Ese es un dolor típico. Y la irradiación típica es cuando se va al hombro izquierdo, al borde cubital del brazo y a los dos últimos dedos en la mano izquierda. ¿Sí? Eso puede ser a un lado, al lado izquierdo, a veces a los dos lados y alguna vez hacia el lado derecho. Pero el lado va a decir, te duele el lado derecho y no tiene corazón derecho. Sí, pero el dolor se puede ir ahí. Es importante. ¿No? Este dolor se acompaña de diaporesis, entonces empiezas a sudar, ¿no? Y te empiezas a querer abrir la camisa, aflojar la corbata, puede producirse náuseas, vómitos. Eh, lo que es típico es que la angina de pecho, cuando es producida por el esfuerzo, calma con el reposo. Y si ustedes tienen un nitrato isosorbido o un nitroglicerina y se la ponen bajo la lengua, calma. Típicamente el dolor calma con los nitritos. ¿Okay? Eh,
Los nitritos o los nitratos son los medicamentos que hasta ahora no han podido ser reemplazados por ningún otro grupo de medicamentos. Les decía, no sé, alguno de ustedes de repente ha estado en las clases de farmacología, que cuando se descubrieron a los antagonistas del calcio, se pensó de que los nitratos y los nitritos habían sido superados. Mentira, señores, hasta ahora los nitratos no han sido superados. ¿Por qué? El dolor isquémico, el dolor de cardiopatía isquémica, se produce por angina. La angina puede ser estable, cuando es un dolor crónico del corazón que generalmente se presenta al realizar determinado ejercicio, ¿no? El señor que sube sus escaleras y que sube a un paso normal, 20 escaleras, 20 gradas, normal, pero un día de pronto sube un poco más rápido, a las 18, en la grada 18 siente dolor. Ese es un dolor crónico. Como has aumentado el ejercicio, te cansas más rápido, se produce la isquemia y se produce el dolor. O la angina inestable. La angina inestable es una angina, un dolor precordial anginoso que va a cambiar el patrón. Antes se cansaba al subir 20 gradas, de pronto ahora solamente al subir la primera grada ya le duele el pecho. O a veces en reposo incluso. Esa es una angina inestable. Y por infarto de miocardio. La angina inestable y el infarto de miocardio forman parte de un síndrome que se llama síndrome coronario agudo. Se ha producido un problema agudo en ese momento en el corazón y eso está produciendo la clínica. ¿Cuál es este problema? Generalmente este problema es cuando la arteria coronaria, sea la derecha o la izquierda, tiene una tumoración grasosa, un ateroma, un tumor de grasa, de colesterol, que disminuye la luz del vaso. Este ateroma que está separado del vaso por una capa, esa capa es la placa del ateroma. Esa placa del ateroma se rompe o se fisura. Ese es un accidente de placa. Ese accidente de placa produce un síndrome coronario agudo, que puede quedarse solamente en angina o puede producirse infarto. ¿De qué depende? Si ese accidente de placa, que después de producirse la rotura de esa placa del ateroma, se produce un coágulo, si ese coágulo tapa todo el vaso, no deja pasar nada de sangre, se produce infarto. Pero si el coágulo deja pasar algo de sangre, solamente disminuye el flujo, eso es una angina inestable. ¿Mm? Lo vamos a ver, chicos, no se preocupen, no lo tienen que aprender todo hoy día. Lo vamos a ver, lo vamos a ver con más calma cuando hagamos cardiología o de repente en el transcurso de las otras clases. No desesperen, no tienen la obligación de saber cardiología porque ustedes no están haciendo cardiología y no son cardiólogos. Cuando hagamos cardiología, ahí van a tener la obligación de conocer todo lo que se les dé. Y algunos, si alguna vez hace cardiología y va a ser mi coleguita y me va a quitar a mis pacientes, ahí tienen la obligación de saber bien lo que es el infarto miocardio. ¿Ok? Hay un dolor precordial por causas vasculares, como el dolor que se produce por la aorta, por ejemplo. Este dolor se produce por distensión, en este caso de la aorta, cuando este vaso produce una presión sobre el plexo cardioaórtico. Ahí produce dolor, un dolor precordial producido por la aorta, la distensión aórtica. Hay un dolor también vascular cuando hay inflamación o infección de las venas, y más si está obstruido por un coágulo, por un trombo, en la tromboflebitis. Si solamente hay inflamación, es una flebitis. Si hay un coágulo de por medio, es una tromboflebitis. Hay un dolor también que es producido por la vena cava superior cuando, cuando hay patologías de esta válvula, perdón, de esta vena,
y también puede producir un dolor precordial, que no tiene las características del dolor típico, pero produce dolor en el pecho y puede ser producido por eso. El dolor pleurítico es el dolor causado por las pleuras que invaden los pulmones. Sin embargo, este dolor se puede confundir mucho con el dolor del pericardio. ¿Sí? El dolor pleurítico es el dolor típico de puntada, de costado, que tienen las neumonías cuando se inflama la pleura. Ese dolor es agudo, cortante, y se incrementa, aumenta el dolor cuando uno se mueve. El dolor puede persistir horas y mejora con la posición sentada hacia adelante. Cuando hay enfermedad vascular como la disección aórtica ascendente, el dolor es en la línea media también, en la cara anterior del tórax también, y eso es por la disección de la aorta. En cambio, cuando hay la disección de la aorta descendente, el dolor generalmente se va hacia la parte posterior y causa dolor en la espalda. Si es aorta ascendente, es en la cara anterior. Si es aorta descendente, es en la espalda. Un dolor que nos confunde mucho con lo que es la cardiopatía isquémica es el dolor torácico pleurítico. Les decía, el dolor torácico pleurítico se confunde con el dolor del pericardio. Sin embargo, hay un dolor que nos confunde con la cardiopatía isquémica porque es dolor precordial. Y si nosotros le tomamos enzimas, las enzimas cardíacas que marcan muerte celular, muerte del miocardio, son positivas. Y si tiene dolor, y para colmo, le hacemos un electrocardiograma y hay cambios en el electrocardiograma. A su madre, entonces tiene casi todo lo que tiene el corazón. ¿Cómo sabemos que ese dolor no es del corazón? Porque ese dolor además tiene tos. Puede tener disnea, que en el infarto también hay disnea, pero una característica que no tiene el infarto es que hay hemoptisis. Ahora, no todos los tromboembolismos pulmonares o todas las embolias pulmonares tienen hemoptisis, pero sí tiene disnea, tiene tos, que generalmente no hay tos en infarto. Sí hay tos, pero no es el síntoma principal. Cuando las embolias pulmonares son importantes, generalmente produce hipotensión, baja presión arterial. Puede ser tan baja la presión que te produce un desmayo, te produce un síncope, y pueden tener signos de insuficiencia cardíaca derecha, como que, por ejemplo, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, hepatosplenomegalia, edemas en miembros inferiores. Esos son signos de insuficiencia cardíaca derecha. Que lo vamos a ir a ver viendo, chicos. Vamos a tener un día que hablemos del síndrome de la insuficiencia cardíaca y les voy a explicar por qué. Hay una patología que se llama hipertensión pulmonar y que de alguna forma nosotros que vivimos en la altura tenemos un simulacro de esto por hipoxia permanente del ambiente. La presión pulmonar en nosotros es un poco más elevada que las otras personas. Pero cuando esta hipertensión es sumamente alta por patología cardiopulmonar primitiva o secundaria, hay un dolor que se confunde con dolor anginoso. Este dolor sí es anginoso, pero no por cardiopatía isquémica, sino porque ha crecido el ventrículo izquierdo y esa hipertrofia puede producir isquemia en toda la parte del corazón derecho. Los trastornos pulmonares también pueden producir precordialgia, una neumonía puede producir dolor en el pecho, pero ese es un dolor pleurítico, como puntada de costado que dura bastante tiempo, que produce disnea y que tiene tos, y que tiene fiebre, y que tiene expectoración, cosas que no son clásicas, no son típicas del infarto de miocardio o del dolor anginoso. Hay algunos trastornos digestivos que nos pueden hacer confundir con dolor de pecho. Por ejemplo,
el dolor en la boca del estómago, en el epigastrio, que se confunde con la última parte del dolor external, que sí tiene que ver con el problema de isquemia miocárdico, puede confundirnos para un lado y para el otro lado. Yo les cuento que hace algunos años, cuando yo no ejercía la labor asistencial, sino la labor administrativa en el seguro, voy un domingo a las 7 de la mañana a ver el hospital cómo andaba la cosa y me encuentro en una puerta de nuestro servicio de emergencia. Me encuentro con un colega muy querido, un colega antiguo, de las épocas de estudiante. Digo, hola hermano, ¿cómo estás? Oye hermano, tengo una gastritis, compadre, que me mata. He estado toda la noche, me han puesto ranitidina, omeprazol, esomeprazol, me han puesto todo y no me pasa, compadre. ¿Y dónde está el dolor? Aquí, y me señala el epigastrio, pero no era tan preciso, era casi la última parte del esternón. Yo lo veía sudando, inquieto, le digo, recuéstate, compadre. Le hago un electrocardiograma y un tremendo infarto. Inmediatamente activamos el sistema de cardiología, de cuidados intensivos, lo hospitalizamos al paciente, desgraciadamente tarde, porque el paciente había estado muchas horas con el problema, que ya no pudimos intervenir con la trombolisis, y el paciente ahora no está con nosotros en este momento. Un colega querido, y los familiares se entendieron mal. Yo no era cardiólogo en ese momento, yo era gerente. No hacía labor de cardiólogo, sino administrativo. Y se enojaron conmigo y de repente hasta ahora están enojados. Pero desgraciadamente, pues no porque yo sea gerente, debo estar 24 horas en emergencia, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. Entonces, se confunde muy frecuentemente el dolor, el dolor epigástrico con el dolor de pecho. Eso es importante. Solamente que el dolor epigástrico del tubo digestivo general es un dolor quemante y generalmente tiene pirosis. O sea, la pirosis tiene ese dolor que se hace regurgitar algo ácido, algo quemante, desde el abdomen hacia la boca, ¿no? Eh, Además, estas molestias digestivas suelen aparecer después de haber comido una hora y media después de haber comido. Y si es que es epigástrico y ustedes dan antiácido o algún medicamento que disminuya la secreción clorhidropéptica, eso debe mejorar. Y si no mejora, hay que pensar en otra cosa, como en este caso en un infarto. El dolor de la colecistitis también, que generalmente es en el hipocóndrio derecho, puede puede irse hacia el epigastrio y confundirnos. El dolor de la pancreatitis que empieza en el epigastrio generalmente se irradia a la espalda y es un dolor tipo cinturón. Es diferente. El dolor del músculo esquelético es un dolor que frecuentemente nos confunde con dolor precordial. Un dolor que después de un esfuerzo, al levantar los brazos o al cargar algo, se produce porque el músculo está contraído o se lesionó y puede ser justo en la parte precordial, en la parte pegada al esternón y nos confunde. Pero eso afecta a la pared torácica y eso afecta cuando uno hace movimientos respiratorios, duele. Cuando uno se mueve de un lado al otro lado, hacia la izquierda o a la derecha, duele. Eso es un dolor diferente. Y el dolor del herpes zóster, que es un dolor que es sumamente frecuente y que nos confunde con dolor isquémico del corazón o con dolor cardíaco. Un dolor que duele en el pecho, que duele en el epigastrio y que los primeros días no da ningún síntoma que nos haga pensar en herpes zóster. No, no, no hay nada. Entonces hacen el electrocardiograma normal, hacen los análisis normal, la presión normal, la frecuencia normal. Entonces, ¿qué es? Entonces observan al paciente, lo ponen en reposo al principio, hacen electrocardiogramas seriados, hacen enzimas miocárdicas. Si no hay nada, le dan de alta, pero al paciente hay que observarlo. Generalmente en el transcurso de una semana, el paciente tiene una erupción en la piel
Primero se hace mácula, luego se hace pápula y luego se hace vesícula. Ven ampollas. Lo que caracteriza el dolor del herpes zóster es que se encuentran ampollas o vesículas. Ese dolor es típico del herpes. Entonces, cuando ya ven las ampollas, pues cualquiera es el diagnóstico. Ese no es el chiste. El chiste es que empieza dolor y dolor en el pecho y el paciente viene sumamente asustado. Me duele el pecho, voy a tener un infarto. Y puede ser que no. Esas son las cosas que nos confunden y hay que saberlas diferenciar. Otro síntoma sumamente importante del corazón es la disnea. ¿Y qué es la disnea? La disnea es la sensación que sentimos cuando tenemos dificultad para respirar. La disnea es un signo, no. La disnea es un síntoma. Sí, pero si el paciente respira con dificultad, yo lo puedo ver, ese objetivo. Sí, pero, tú puedes tener disnea sin que se note que estás respirando mal. Tienes la sensación de que no puedes respirar. ¿Y cómo puedes definir la disnea? Como una sensación consciente de que estás respirando forzadamente, que no estás respirando normal, que fuerzas la respiración y que el paciente generalmente refiere como sensación de falta de aire, como sensación de asfixia, como agitación. Eso es la disnea. Y en nuestro medio, nuestros paisanos, la gente del campo, se refiere, doctor, me tapa, me tapa. ¿Que te tapa qué? Me tapa, doctor, me tapa. Lo que ellos quieren decir es que se les tapa la respiración, que no pueden respirar. Un paciente del campo o un paciente que tiene origen y que ha escuchado esa expresión en la casa, la va a repetir. Y ustedes, si no están entrenados, no la van a entender. ¿Qué te tapa? ¿Qué? ¿Tú eres un hueco? ¿Qué cosa? ¿Quién te tapa? No. Cuando dicen me tapa es que no pueden respirar, se les tapa la respiración. ¿Sí? Esa es Disney. Eh, Generalmente, normalmente, los movimientos respiratorios no toma en cuenta, no se da cuenta de los movimientos respiratorios cuando es una vida normal. Pero cuando uno tiene disnea, esos movimientos respiratorios que normalmente no te das cuenta, tú los haces conscientes, tú te das cuenta de eso. Y si te das cuenta que están participando en la respiración, los músculos inspiratorios accesorios, o sea, los músculos intercostales, el diafragma, tú sientes que necesitas utilizar esos músculos para poder respirar. La expiración normalmente es un proceso pasivo. O sea, para botar aire tú ni te das cuenta, normalmente sale, pues es una cosa normal que tú no te das cuenta. Pero cuando te das cuenta de eso, de la expiración, cuando ves que es un proceso muscular activo, eso es disnea. La disnea, la dificultad para respirar, no es exclusivo del aparato cardiovascular. Es más, uno no respira con el corazón, ¿no? Uno respira con los pulmones y las vías respiratorias. Entonces, si tienes la nariz tapada, vas a respirar mal. Si tienes la laringe inflamada, vas a respirar mal. Si tienes la tráquea inflamada, vas a respirar mal. Si tienes los bronquios inflamados, vas a respirar mal. Si tienes una infección en el pulmón, vas a respirar mal. O sea, toda la patología cardiovascular te produce disnea. Pero un síntoma fundamental de la cardiopatía es la disnea. Y ahí hablamos de disnea cardíaca. Disnea que se produce por problemas del corazón. ¿Y por qué se produce disnea en el corazón? ¿Qué tiene que ver el corazón con la respiración? Lo que sucede es que cuando el corazón enferma, va a afectar, porque el corazón y el pulmón están juntos en el tórax y están unidos por la circulación. Y ayer les comentaba, llega la sangre a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar y va a los pulmones, señor, a cargar oxígeno. Y de los pulmones, señor, salen las arterias pulmonares que van a desembocar como un nombre de venas pulmonares en la aurícula izquierda, vas al ventrículo izquierdo. O sea, el aparato cardiopulmonar
actúa como un solo aparato, pese a que son dos aparatos diferentes. Entonces compromete la función del corazón rápidamente la función pulmonar. Y es que cuando hay afección del corazón, se va a notar inmediatamente el compromiso pulmonar con una disminución de la expansibilidad del pulmón y una disminución de la capacidad vital del pulmón. ¿Y por qué produce eso? Porque existe congestión sanguínea en el pulmón. ¿Y por qué se produce esto? Porque hay una éstasis sanguínea en los pulmones, porque en el corazón hay un obstáculo que no deja pasar la sangre, como por ejemplo una estenosis mitral. ¿Qué es la estenosis mitral? La mitral es una válvula, ¿no es cierto? La válvula mitral está a la mitad del corazón izquierdo, separando la aurícula y el ventrículo. Y llega la sangre desde los pulmones a la aurícula izquierda, ha cargado toda la aurícula, y cuando se abre esta válvula mitral, pasa toda la sangre de la aurícula, primero en la carga rápida, y luego en la contracción de las aurículas, en la última parte de la diástole. O sea, se tiene que abrir la válvula mitral para llenar el ventrículo, ¿no es cierto? Pero cuando la válvula mitral se ha infectado, se ha inflamado por fiebre reumática o algún otro problema, se pegan los bordes de la válvula. No sé si les comenté a ustedes, la válvula mitral es una válvula de dos valvas, una anterior y una posterior. Háganse a la mente, háganse una imagen. Yo quisiera tener una forma mejor de expresarles en una clase presencial, pero no lo tenemos, pues, ¿no? Entonces, imagínense un redondo, un círculo, con una raya al medio, ¿sí? Que divide en dos mitades a la válvula. Esa es una válvula mitral. Entonces, hay una válvula anterior y una válvula posterior que está dividido por una raya al medio. Esa raya se abre y ese es cuando se produce la diástole y deja pasar toda la sangre desde la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Pero esa raya que está al medio, si se inflama, como están sumamente pegaditos, es como si ustedes se quemaran dos dedos y los dejan juntos. A ver, déjenlos juntos. Al final, al cicatrizar, se van a pegar los dedos. Eso pasa con la válvula mitral. Se pegan los bordes de la mitral y disminuyen el agujero de apertura de la mitral. Cuando se disminuye el agujero de apertura mitral, se llama estenosis mitral. Entonces, el agujero que era grande, que dejaba pasar toda la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo, en este caso es un agujero pequeño, la estenosis mitral. Entonces, no pasa toda la sangre que debe pasar, pues porque era un agujero grande, ahora es un agujero chiquito. Lógicamente no va a pasar toda la sangre. Entonces, se queda una rémora en la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se llena de sangre, aumenta la presión y como no puede pasar hacia adelante porque la mitral es reducida, entonces va hacia atrás. ¿Y qué está atrás de la aurícula mitral? Las venas pulmonares. ¿Y qué está detrás de las venas pulmonares? El pulmón. Y ahí se congestiona el pulmón. Entonces, ¿con qué se congestiona el pulmón? Con sangre. Hay una éstasis de corazón que va a congestionar el pulmón y va a haber una disminución de la expansividad pulmonar, una disminución de la capacidad pulmonar por esta congestión sanguínea pulmonar. ¿Sí? Entonces, como está congestionado y no puede cumplir su función, empiezas a respirar mal, empiezas a agitarte. ¿Sí? ¿Se entendió? Ojalá. Ojalá, chicos. Esa es mi intención, que me entiendan cómo es que se produce este problema. Porque muchas veces me preguntan, como miércoles es que el corazón produce disnea. Si la disnea es un problema respiratorio, por eso se produce. ¿Y es la única forma de estenosis mitral? No, señor. Si falla el ventrículo izquierdo, por alguna razón, miocardiopatía dilatada, consumo de cocaína, consumo de alcohol, infarto de miocardio, por alguna razón, el corazón falla, se produce insuficiencia ventricular izquierda, el corazón no tiene la fuerza suficiente para sacar la sangre que está en el ventrículo hacia la aorta y por la aorta a todo el cuerpo. Entonces esa sangre que no sale se queda en el ventrículo izquierdo. Entonces cuando llega la próxima diástole, ya está lleno el ventrículo. Entonces la aurícula no va a poder dónde vaciar porque el ventrículo ya está lleno.
Entonces se sigue cargando la aurícula, que sigue recibiendo sangre, se vuelve a llenar la aurícula izquierda y aumenta la capacidad de contener líquido. Eso va a estirar las paredes, aumenta la presión y como no se puede ir hacia adelante, se va hacia atrás. ¿Qué hay atrás? Los pulmones, y entonces se produce congestión pulmonar. ¿Ah? Esa es la forma de producir disnea. Por eso, cuando hay insuficiencia cardíaca izquierda, un síntoma fundamental es la disnea. Disnea. Dificultad para respirar. Ya no respiro con el corazón. No, señor. El corazón y el pulmón funcionan como uno solo. ¿Ok? Por eso, la insuficiencia cardíaca izquierda es diferente de la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca izquierda produce disnea, tos, hemoptisis. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha produce ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, crecimiento del hígado, edemas en los miembros inferiores. Oye, pero es otra cosa, es otra cosa. Pero eso también se produce, sí se produce, pero porque va a producir una congestión retrógrada a todo el sistema cardiocirculatorio y una insuficiencia cardíaca izquierda puede terminar con edemas e ingurgitación yugular. ¿Sí? Pero ustedes ya grábense, una cosa es la insuficiencia derecha y otra cosa es la insuficiencia izquierda, porque son cosas que se marcan diferentes desde el principio. ¿Ok? Esta congestión de los pulmones hace que el pulmón no pueda producir, no pueda realizar su función. ¿Y cuál es la función del corazón? La función del corazón, señor, es contraerse y sacar la sangre. ¿Y cuál es la función del pulmón? La función del pulmón, señor, es recargar oxígeno a la sangre que estaba viniendo con poco oxígeno. Esa es la función del pulmón. Esa función que se llama hematosis. Entonces, el pulmón no cumple su función. Va a tener una hematosis deficiente. Esa hematosis deficiente que no carga todo el oxígeno que produce, va a llevar menos sangre con oxígeno hacia afuera. Eso se llama hipoxemia. Va bajado el oxígeno en la sangre arterial. ¿Sí? Esa hipoxemia va a estimular rápidamente al centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo y va a producir polipnea. Porque en el afán de superar esa hipoxemia hay que aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, respira rápido para poder cargar más oxígeno. No se produce, pero es lo que se intenta. Es una polipnea compensadora. Esa polipnea compensadora te puede llevar a un problema de alcalosis. Y como es un problema que se origina con la respiración, es una alcalosis respiratoria. Esta alcalosis puede ser evolutiva y llevarte a otros problemas. ¿Ok? Espero, chicos, que se entienda la cosa. Ese es mi objetivo, que ustedes ahora entiendan cómo se producen las molestias. La disnea se ha clasificado desde hace mucho tiempo. Ya desde hace mucho tiempo, la Sociedad de Cardiología del Corazón en Nueva York la clasificó como disnea 1, 2, 3, 4 grados. Es una disnea que nos confunde con otros síntomas. Hay una clasificación que nos ayuda a entender de alguna forma mejor y que no es tan antigua como la clasificación de Nueva York, que todavía lo van a encontrar en los libros de semiología moderna. Es la disnea que ustedes pueden clasificarla en disnea grandes esfuerzos. ¿Qué es la disnea grandes esfuerzos? Si son todos panchos, como la mayoría de mis alumnos de cardiología, y en este caso semiología, que se han tirado la tranca el viernes, el sábado, que se han pasado durmiendo el domingo y que de lunes a viernes tienen que estudiar como locos y están sumamente estresados, nunca hacen ejercicio y de pronto se levantaron temprano post tranca y tienen que volar a clase presencial porque el doctor Mercado los va a botar de la clase, van corriendo y
se cansan pues y se les produce una dificultad respiratoria terrible porque nunca corren y además fuman como locos. Esa es una disnea a grandes esfuerzos. O cuando están eh, en el primer piso del edificio de la universidad y que las clases en algún momento podamos hacerlo en el 11º piso y no hay ascensor y tienen que subir corriendo. Es un ejercicio que no están acostumbrados. Se les va a producir dificultad de respirar, pero eso es a grandes esfuerzos. Eso la tenemos todos, pues. Algunos más que otros, otros menos que otros, dependiendo la cantidad de ejercicio físico que hagan. Por eso hay que hacer ejercicio. Sin embargo, hay otro tipo de disnea que es a medianos esfuerzos, que es cuando se produce dificultades para respirar con los esfuerzos habituales. Yo vivo en una casa de varios pisos y cuando tengo que subir al tercer piso, normalmente yo subo sin cansarme, pero esta vez al subir al segundo piso ya me cansé. Esa es una disnea a medianos esfuerzos. O cuando salgo a comprar al mercado que me queda muy cerca, y yo iba a ir 20 veces al mercado y nunca me cansaba, pero ahora cuando soy ya por el cine municipal me canso. Esa es una disnea a medianos esfuerzos. ¿Mm? Eso hay que aprender a diferenciar qué es a grandes esfuerzos, qué es a medianos esfuerzos. Hay otra disnea que es disnea a pequeños esfuerzos. Es la dificultad para respirar con los esfuerzos pequeños, como por ejemplo caminar unos pasos, o caminar unos cuantos metros, o cuando tienes cansancio al vestirte, o cuando tienes cansancio al comer, no te pases. Si no puedes ni comer y te cansas, ese es disnea a medianos esfuerzos. Pero hay otra disnea peor, que es la disnea de reposo. Tú estás sentado sin hacer nada y te cansas. Esa disnea en reposo es la disnea máxima. ¿Mm? Así se clasifica de mejor manera la disnea cardíaca. Si tú tienes disnea a grandes esfuerzos, todos tenemos, pues, no hay problema. Pero si ya tienes a medianos esfuerzos, o sea, hay que parar las orejas. Y si tienes a pequeños esfuerzos, carajo, vas, acá está pasando algo. Y si tienes disnea de reposo, es frito, es joda, algo está pasando, ¿sí? Probablemente sea un problema serio de corazón. ¿Okay? La disnea del enfermo del corazón, del cardiópata, como les explicaba, es una disnea por congestión sanguínea, por éstasis sanguínea pulmonar. Esa éstasis sanguínea pulmonar está dentro del sistema venoso del pulmón. Y cuando aumenta la cantidad de sangre dentro de las venas pulmonares, de las venas del pulmón, al estirar las paredes de las venas, aumenta la presión dentro de las venas. Y eso se conoce con nombre de hipertensión venocapilar. Si las venas van a transmitir este aumento de presión a los capilares pulmonares, es una hipertensión venocapilar. Y como están dentro del pulmón, son hipertensión venocapilar pulmonar. Eso es lo que produce la disnea. Ese es un término hemodinámico. Un término técnico. Es un término que ustedes, como médicos, tienen que saber. No me digas, se ha cansado P. No, no se ha cansado P. ¿Por qué se cansa P? Se cansa porque hay hipertensión venocapilar pulmonar. Esa es la respuesta que tiene que dar un aspirante a ser médico, un aspirante a un profesional que va a encargarse de las enfermedades y la vida de las personas, personas tan importantes como tu madre, o tus hermanos, o tu enamorada, o tu pareja. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra chamba. Por eso tenemos que estudiar, porque en nuestras manos descansa este mandato casi divino de mejorar la salud de las personas. ¿Mm? Eh, esa es la disnea cardíaco, pero así como el muchachón, actor actor de cine, está demostrando que hay trastornos psicógenos como la ansiedad, que nos hace respirar rápidamente, que nos hace perder CO2 y que tiene que soplar una bolsa para recuperar CO2. ¿Sí? Esta disnea de los trastornos psicógenos es estacionaria,
o que evoluciona pues, sumamente lento, ¿no? Que es diferente de la disnea cardíaca, que es evolutiva. Y hay una disnea que es una disnea que se llama periódica, porque es por periodo, y que se le puso un nombre propio de Shane Stokes, de los clásicos de la semiología. Ojo que mire, yo no les estoy dando ni nombrecitos ni cosas por el estilo. Me interesa que comprendan cómo se producen los problemas. Y estoy faltando a la transmisión clásica de la semiología clásica con nombres propios y con características de onomatopeyas que ya no se usan mucho. Y yo siempre defendí, porque decía que es la única forma de aprender verdadera medicina y no depender de un aparato. Pero en la práctica se utiliza poco. Y yo no quiero cargarles con cosas que no les van a servir. Quiero cargarles de cosas que sí les van a servir, hacer un buen diagnóstico y hacer un buen tratamiento y hacer quedar bien a esta universidad y a esta tierra que los acoja o los vio nacer. La disnea periódica de Chain Stokes se presenta en algunos enfermos del corazón. ¿Por qué? Porque estos enfermos del corazón no puede contraerse bien el corazón y no llega la sangre suficiente para irrigar bien el centro respiratorio que está en el bulbo raquídeo. Esta disnea también se produce o generalmente se ve en los comas, el coma urémico, el coma diabético o cuando hay hipertensión endocraneal. ¿Y qué es esto? Que es una disnea que se ve en fases de dos tipos. Hay una apnea y hay una hipernea. Yo les voy a mostrar este dibujito. Este periodo que no ven nada acá es porque no está respirando, es un periodo de apnea. Apnea es que no hay respiración y luego viene periodos de hipernea, ¿no? Esta disnea periódica de hipernea y de apnea se llama de Shane-Stokes. ¿Okay? ¿Y qué es la ortopnea? La ortopnea es un tipo de disnea clásica del cardíaco. Si un paciente que tiene neumonía se cansa al caminar una cuadra, puede ser confundido con la disnea de, de, de medianos esfuerzos, ¿no? Y no es problema del corazón, es un problema pulmonar. Pero si el paciente no puede echarse en la camilla o en la cama para examinarlo, esa es una disnea cardíaca, una disnea que no tolera el decúbito. Esa es la ortopnea, esa es una disnea del corazón. El paciente no tolera el decúbito y se ve obligado a sentarse generalmente con los pies colgados. Y hay una disnea de ese tipo, que es clásica y alguna vez lo van a ver, es la disnea, la ortopnea producida por el edema agudo de pulmón. El paciente no lo puede echar, lo echas y empieza a sudar y se pone pálido y suda frío y se sienta en la cama y cuelga los pies. Esa es la disnea típica del edema agudo de pulmón, esa es una ortopnea extrema. Pero el corazón no se enferma solamente de edema agudo de pulmón, se enferma de muchas cosas. Y si se enferma de muchas cosas, el paciente no tolera el decúbito. Y entonces se ve obligado a usar muchas almohadas para descansar o a dormir semisentado. Esa es una disnea cardíaca. Esa es una ortopnea. El paciente no tolera el decúbito. Si a ese tiene un paciente, generalmente es cardíaco. ¿Que puede ser pulmonar? Puede, pero generalmente es cardíaco. ¿Okay? Hay otros términos medio raros como la terpopnea, por ejemplo, que es una variedad de la ortopnea que el paciente no puede tolerar el decúbito, pero se pone de costado y normal. Eso generalmente se debe a agua en el tórax, se llama hidrotórax. Hay otro tipo de disnea que es la platipnea, y es cuando el paciente se pone de pie y tiene disnea, que es un poco rara también, pero es la platipnea. ¿Okay? Chicos, ya se nos fue el tiempo. ¡Ah, su madre! Nunca vamos a terminar. Mañana, chicos, a esa misma hora, a las 7 de la mañana, nos reunimos otra vez. Me tengo que ir a hacer otras labores. Que pasen un buen día, chicos, y repasen, estudien, por favor, para que mañana las cosas sean más sencillas. Hasta mañana, chicos. Un abrazo a todos. Hasta mañana, Hasta doctor. mañana, Hasta mañana, doctor. doctor. Buen día. Mañana, Hasta doctor. mañana, doctor. Buenos días. Hasta mañana, doctor. Chao, chicos.